Ok, mis amados, estamos hoy día, junio 1, con nuestra segunda clase de interpretación bíblica. Hoy vamos a estudiar el segundo capítulo. Más que nada, si ustedes se dan cuenta, amados hermanos, la lectura es un poquito, no es larga la lectura que tenemos para cada sesión, aunque sí pueden haber ciertos términos o ciertas frases o conceptos que ustedes no entiendan. Así que pues no tengan inquietud o temor en preguntar, ¿ok? En el capítulo 2 que nos corresponde ver ahora, vamos a ver sobre la historia de la interpretación bíblica, ¿no? Ya hemos visto lo que significa la hermenéutica, el arte, la ciencia de interpretar. Ahora, como yo les dije el día lunes pasado, todos nosotros somos hermenéuticos, todos nosotros somos exégetas, es decir, interpretamos a cada rato. Cualquier documento que usted lee, usted en ese momento se convierte en un exégeta, en un intérprete. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vamos al laboratorio a hacernos análisis de sangre, ¿no? Bueno, nosotros no sabemos muchos esos términos, pero viene el doctor y dice, ajá, mira, aquí tiene tu azúcar un poquito elevada, porque inclusive hasta te muestran en los resultados los niveles de azúcar que la persona debe tener, ¿no es verdad? Entonces ya uno va interpretando, oh, estoy bien con mi nivel de azúcar, estoy bien con mi nivel de colesterol o con mi nivel de triglicéridos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo vemos en la escritura, ¿ok? Y vamos a ir viendo, perdón, perdón, vamos a ir Salud. viendo y les voy a ir ayudando sobre la tarea. La hermana Verónica estaba bien pilas y estaba preguntando a los compañeros si tenían cierta respuesta a las preguntas, pero ahí mismo está, en este capítulo están las respuestas, ¿ok? Y algunas respuestas son prácticamente personales, ¿ok? Ahora, vemos primeramente por qué es necesario estudiar una panorámica histórica de la interpretación bíblica. Porque, y mire, y el autor empieza con un versículo, con un pasaje muy al punto, mi amado hermano. Venga conmigo, por favor, al libro de Nehemías, ¿ok? Nehemías capítulo eh, 8. Bueno, primeramente, déjeme responderle la primera pregunta. Resuman las ideas principales en por qué una panorámica histórica, ¿no? Los intérpretes más ortodoxos han subrayado la importancia de la interpretación literal, con lo que ellos quieren decir que la palabra de Dios debe interpretarse del modo que uno interpreta la comunicación humana normal. Así es, como les decía, usted hoy ha leído algún documento o estuvo viendo algunas noticias, no, usted interpretó mucho de eso. Entonces, eso así mismo es que se debe de interpretar la escritura, ¿ok? Como una comunicación normal, claro que viene de parte de Dios. En cambio, otros han practicado un enfoque alegórico y aún otros han buscado en cada letra y cada palabra un significado secreto que necesita descifrarse, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante sobre la exégesis judía. Y es verdad lo que dice ese adagio de Santayana que dice aquí, el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces, lo mismo el apóstol Pablo Empezando. les advierte a los hermanos allá en Roma y a los corintios, ¿no? En Romanos capítulo 15, versículo 11 por ahí, en 1 Corintios 10, versículo por ahí, no me acuerdo, les dice que aprendamos de la historia de Israel, ¿no? Para no repetir lo mismo, ¿ok? Entonces, además, eh, vamos a estudiar muchas de las interpretaciones de grandes cristianos como Orígenes, Agustín, Lutero, y cómo entendieron ellos y cómo prescribieron mejores principios hermenéuticos de los que ellos mismos practicaron. Por ejemplo, no sé si usted sabe el famoso Martín Lutero.
él no estuvo de acuerdo. Él decía que el libro de Santiago no debería estar en el canon de las Escrituras. Perdóneme que mi garganta todavía no anda buena, así que me sirven estos caramelitos. Y porque él decía que el libro de Santiago contradecía a lo de Pablo. Pero si hacemos una buena exégesis sobre el libro de Santiago, o bueno, el libro llamado Santiago, aunque verdaderamente es Jacobo, el hermano del Señor, ¿ok? Como lo, como lo vamos a ver más adelante, eso también es importante. Por eso no me canso de decirles, hermano, es imprescindible, es urgente, es necesario que usted devore la Biblia. Porque si usted no devora la Biblia, no va a poder ser un buen intérprete. ¿Me entiende? Por ejemplo, cuando yo trabajé en una intermediaria financiera allá en mi país, Ecuador, cuando Turcos, era this cipote, light on. I don't know what I said. este, mi trabajo me era comprar y vender dólares. ¿Sí ven? Comprar y vender dólares. Le estoy hablando hace, a ver, tengo 61 menos 21, 40, casi 38 años atrás. ¿Ok? Eh, entonces yo iba a comprar los dólares ahí en la calle, en la zona bancaria de mi ciudad. Ahí estaban todos los vendedores de dólares afuera de los bancos, o más allácito había un lugar. Y con el tiempo me hice amigo de algunos de ellos, y muy honestos, por cierto. Habían otros que eran medios picarones, pero me entrenaron para poder verificar qué billete era falso. Entonces, solamente con los dedos, no con las maquinitas, ni con el lápiz, ni con la sombra de agua esa que se le ve, no, los dedos. Porque los billetes falsos tienen la cintita esa larga, atravesada, tiene la sombra de agua, ¿me entiende? Pasa el marcador, pasa la maquinita, pero los dedos es la máquina perfecta. Entonces, así yo aprendí a detectar billetes falsos, ¿me entiende? Lo mismo, si usted no está inmerso en la palabra de Dios, no va a detectar, no va a poder interpretar correctamente. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, eso con respecto a la primera pregunta. Ahí están algunos puntos importantes porque es una panorámica histórica. Porque como le digo, con el tiempo fueron poniendo otras cosas diferentes a la interpretación, como vemos la alegoría, como por ejemplo, hermanos queridos, hasta el día de hoy se usa mucho la alegoría, lamentablemente. Hasta el día de hoy también mucho de la palabra de Dios se toma como algo solamente espiritual, como por ejemplo, en el aspecto escatológico, ¿cuáles son las dos posiciones fuertes con respecto a la escatología? ¿Alguien lo sabe? O no me entendieron la pregunta. Si no me entendieron la pregunta, dígame, pastor, no entendimos la pregunta. Con respecto a los tiempos futuros, es la escatología. ¿Cuáles son las dos posiciones fuertes que existen? ¿Alguien lo sabe? Premilenialista y postmilenialista, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, falta una más. Ya que mencionaste esa postmilenarismo, prácticamente ya no tienen casi adeptos a esa postura. Por eso no la mencioné. Pero está el postmilenarismo, y está el premilenarismo, y está el amilenarismo. Las dos más fuertes son el amilenarismo y el premilenarismo. ¿Cuál es la diferencia? Nuestros hermanos amilenaristas, y no necesariamente son de otra denominación, ¿me entiende? Eh,
Ellos dicen que no va a haber un milenio literal, físico, tangible de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Que eso es algo simbólico, que el milenio ya lo estamos viviendo aquí en la tierra, que la gran tribulación ya la estamos viviendo aquí en la tierra y que la segunda venida de Cristo va a ser final. En ese momento va a haber la resurrección de todos y va a ser el juicio final y de ahí la creación de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ok? Entonces, para los hermanos amilenaristas no hay un milenio físico, tangible, literal de Cristo reinando aquí en la tierra, valga la redundancia, por 1000 años. ¿Ok? Yo tengo hermanos pastores, tengo un gran amigo mío, es doctor en teología y él es amilenarista. Perfecto, somos grandes amigos. Yo soy premilenarista. Yo creo que va a haber un gobierno físico, tangible, visible de Cristo. ¿Sí ven? Entonces, hasta el día de hoy vemos posturas. ¿Por qué? Porque los hermanos interpretan de una manera y nosotros interpretamos de otra manera. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Ahí viene la clave. Y para eso, hermanos amados, es imprescindible que usted conozca bastante de la Biblia. Porque si usted no conoce bastante de la Biblia, vuelvo y repito, es como, por ejemplo, usted ve en el área de la medicina, ¿cuántas ramas de la medicina hay? Muchísimas, ¿no? Entonces, lo mandan a uno a veces donde el especialista de algo. Por ejemplo, a mí me mandaron donde acá le dicen el ortopeda, ¿no? El- en mi país decimos el traumatólogo, o sea, el cirujano que trata con los huesos y todas esas cirugías de huesos, ¿ok? Entonces ya tengo programada mi cirugía para el 25 de agosto de este año. Me va a hacer el reemplazo de mi rodilla. Entonces busco al experto. ¿Por qué no puede mi doctor primario o doctor de cabecera, como decimos en nuestros países, hacerme esa cirugía? Porque él no ha estudiado eso. ¿Me entiende? ¿Por qué mi doctor primario no me atiende de los dientes? Porque él no ha estudiado eso. Entonces, hay especialistas. Sí mismo, el siervo de Dios, como dice la Biblia, tiene que estar enteramente preparado para la defensa de lo que cree, de su fe y del evangelio y de la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Y por eso es imprescindible que usted devore la Biblia. ¿Estamos? Ahora, después, la segunda pregunta que tienen en el cuestionario es el uso de Jesús del Antiguo Testamento. Ahora, antes de eso, ustedes en el libro tienen la exégesis judía antigua, ¿ok? Y quiero llevarlos al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Y aquí es uno de los pasajes que usamos, que me dan la razón por qué nosotros en nuestra iglesia hacemos lo que hacemos. Pastor, En, perdón, sí, ¿puede repetir la cita bíblica, de favor? Nehemías 8:8. Gracias. ¿Cuántos de ustedes se han leído el libro de Nehemías? ¿Sí lo han leído el libro de Nehemías? Es un libro maravilloso, es un libro de liderazgo. Para liderazgo es un libro hermosísimo, ¿ok? Nehemías fue copero de el rey Jerjes de, de Persia. Fíjese, él estaba bien en la comodidad del palacio de el rey, ¿ok? Y él escuchó la situación en que estaban viviendo los hermanos allá en Jerusalén, ¿ok? Y él se presenta ante el rey Artajerjes. Primero que antes él ora al Señor para que le dé gracia, porque se presentó triste. Y presentarse triste ante el rey era sinónimo de muerte. ¿Por qué? Porque para los reyes paganos eso era un mal augurio
de que pues no iba a haber cosas buenas, que eso era mala suerte y creían en esas cosas, ¿ok? Pero Nehemías halló gracias ante el rey, fíjese, y él fue a Jerusalén y pidió a el rey y el rey colaboró. Claro que la mano de Dios siempre estuvo ahí, ¿ok? Y él hizo reformas ahí en Jerusalén después del cautiverio. Estamos hablando después del cautiverio. Ya había regresado Zorobabel en el primer viaje. Ya había regresado Esdras en el segundo viaje desde Persia hacia Jerusalén. Ya se había reconstruido, se había levantado el segundo templo. ¿Ok? Pasaron años. ¿Ok? Eh, y Esdras hizo reformas espirituales. Miren lo que dice desde el versículo 1, vamos a leerlo. Si alguien me ayuda, le voy a pedir a mi hermano Marcelino que sea mi Aarón. ¿Ok? Nehemías 8 del 1 hasta el 8. Amén. Dice así la Amén. palabra del Señor. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ok, Versículo 2. para un ratito. ¿Entienden el contexto, amados hermanos? Como siempre he dicho, tienen que meterse en el túnel del tiempo y vámonos hacia 2400 años atrás aproximadamente. ¿Ok? Estamos en la ciudad de Jerusalén. Los muros están destruidos, las puertas medias destruidas, ¿no? Y Nehemías hace juntar al pueblo como un solo hombre, o sea, unidad en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Yo he tenido la bendición de estar en Jerusalén, en Egipto, en Jordania, en Turquía, en la isla de Malta, en lugares bíblicos, y estar en ciudades antiguas, amuralladas. Y después, y las ciudades tenían una, dos, tres o algunas puertas más. La ciudad antigua de Jerusalén tenía 8 puertas para poder entrar a la ciudad. Y era interesante que cuando uno entraba por cualquiera de las puertas, había una pequeña plaza. Si ustedes ven nuestras ciudades hispanas, ¿cuál es la característica de nuestras ciudades hispanas? En pleno centro está la plaza central, ¿no es verdad? Y alrededor de la plaza central está la iglesia o la catedral, o está el palacio municipal o de gobierno, ¿sí o no? Sí. Eso es típico en todas nuestras ciudades hispanas, por lo general, ¿verdad? Entonces, en las ciudades antiguas, cuando uno entraba por una puerta de la ciudad, se encontraba con una plaza. Y generalmente, recuerde, en las puertas de las ciudades es que se reunían las personas para escuchar mensajes, para anuncios, para resolver problemas. Los jueces se sentaban en las puertas de la ciudad, ¿no? Para resolver asuntos, ¿me entiende? Entonces, todo eso usted tiene que conocer. Entonces, era un lugar espacioso. ¿Estamos? Entonces dice que ahí se reunieron, le pidieron al sacerdote Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés. ¿Ok? Sigue, por favor. Versículo 2. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Para ahí. Muy bien. ¿Qué entendieron, hermano? ¿Qué entendieron ahí? ¿O qué enseñanza, qué doctrina, qué verdad puede ser buena o puede ser mala, pero una verdad? ¿O qué fundamento bíblico usted encuentra ahí, en ese segundo versículo? Aquí ya comenzamos a escudriñar. Aquí comenzamos a usar la hermenéutica y la exégesis. Ahora, ¿qué no entendió de ese versículo 2? Honestamente, vamos a ver, le voy a pedir a
Le voy a, como está en toda mi esquina izquierda, Dianita, le voy a pedir a Dianita que me interprete ese versículo 2. A ver. Aquí estamos, pues. Dice, ajá, que el sacerdote trajo la ley, o sea, llevó la ley antes era con pergaminos, ¿no? ¿Ya? Rollos, Y, ajá. ajá, rollos, ajá, de la congregación. Delante fue, bueno, yo lo entiendo aquí, de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo. ¿Qué día es El ese, primer Dianita? día. Ay, Señor del cielo. ¿El 1 de julio? No, espérame tantito, pastor, el primer día. Ok. Pero antes, a ver, ¿qué, Bueno, qué principios encuentran? ¿Ok? bueno, el primer día aquí, lo tengo aquí, afortunadamente lo encontré en la Biblia que tengo. A ver. Y si, bueno, aquí dice Tisri o Etanim, Ajá. que va del mes de septiembre a octubre, más o menos es ¿Ya? el periodo de tiempo. Ok. Pero el primer día del mes séptimo. Ok. ¿Qué principios, qué verdades encuentras aquí? Yo al menos noto aquí tres principios o verdades o fundamentos. Que el que podía dar o dar a conocer la ley era el sacerdote, ¿no? En este caso sí estaba bien que... Muy bien, correcto. Ojo, no la trajo ningún levita, no la trajo ningún hermano del pueblo, la trajo el sacerdote. ¿Cuál es la verdad, el principio que encontramos ahí? Que solamente los sacerdotes eran los únicos encargados de enseñar la palabra de Dios. Si ve, mire, Nehemías respetó, Nehemías era la autoridad civil. ¿Se da cuenta? Pero él pidió al sacerdote Esdras que trajera la ley. Hay un orden que hay que respetar. No cualquiera puede pronunciar la palabra de Dios. Ahí vemos ese principio. Solamente los que están asignados por Dios. ¿Estamos, hermano? Ok. Ujú. Después, ¿qué vemos? Dice, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Ahí hay ya un signo de puntuación. Ujú. ¿Qué verdad encontramos en esa frase? Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. No hay excepción. No hay excepción, muy bien. ¿Qué significa que no hay excepción, mi querido Mauricio? Todos, la congregación, como un solo hombre. Bueno, ¿Mm? quiere decir de que incluso los niños, cuando tienen capacidad de entender, también ellos pueden ser parte de la iglesia y escuchar el mensaje o el sermón, no sé cómo decirlo. Ay, 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 ay. Ajá. No es que pueden ser, son parte de la congregación. ¿Me entienden? Aquí estuvieron niños que podían entender la palabra de Dios. ¿Correcto o no correcto? Sí. Ahora, no me cambie el pasaje de Nehemías. Vamos a Deuteronomio 31:12. Alguien que me lea Deuteronomio 31:12. Escuche desde hace cuánto tiempo Deuteronomio en el desierto, para punto de entrar a la tierra prometida, en los campos de Moab. Mire lo que Dios les volvió a insistir. Deuteronomio 31:12. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Varones, mujeres y niños, Y y niños. aún los extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Hermanos,
Hoy en día, la iglesia obedece ese mandato de Dios. Hola. No, no lo hacen No. porque de hecho en los sermones los niños se van a la escuelita, dicen, pero nada más van a jugar unos. Ándale. ¿No, verdad? Lo sacan. ¿Por qué lo sacan? Oh, ¿cuál es la excusa? Es que los niños no entienden. Oh, sí, no entienden. ¿Y por qué los envían a el kinder? ¿Sí entiendes? Desde los 3, 4 años ya lo envían a el kindergarten. Es porque ya entiende el niño. ¿Se da cuenta? ¿Ok? Así que, ojo con eso. Hoy en día, hermano, tenemos que incluir a nuestros niños que escuchen y que participen. En nuestra iglesia, antes de yo dar el mensaje, todas las escuelas dominical pasan a dar su versículo, desde los más chiquititos. Sí, ahí medio tatareando, medio como nos tatareando, o sea, medio así, como no hablan a veces bien el español, pero ahí lo dicen. Después vienen los niños, después vienen los adolescentes, después vienen los jóvenes, después vienen los adultos, todos los grupos. ¿Con qué propósito hacemos eso? Los pasamos al frente en el púlpito para desde pequeños enseñarles a que no teman el estar frente al público y estar en el púlpito. Y número 2, cuando empieza el mensaje o la exposición de la palabra, más que un sermón, ellos están juntos con su familia. No que un niño está, los papás están aquí y los niños están sentados por allá. No, todos están en una banca. Prácticamente cada banca en nuestra iglesia ya tiene un apellido. Aquí se sienta la familia Córdoba, aquí se sienta la familia Martínez, aquí se sienta la familia Gaitán, etcétera, etcétera, etcétera. Por familia. Y nuestros niños participan. Niños de 8 años dan buenas respuestas. ¿Se acuerdan de Jesús? A la edad de 12 años, ¿qué hacía en el templo? Corriendo, brincando, como nuestros niños en nuestras iglesias. ¿O qué estaba haciendo Jesús? Haciendo preguntas a los sabios y respondiéndole preguntas a los sabios. ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No. Dios no usó su divinidad para ello. ¿Por qué? Porque José y María, que eran personas devotas, consagradas a Dios, les enseñaron a sus hijos la palabra de Dios desde pequeño, obedeciendo el mandato de Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que te mando hoy estarán guardadas en tu corazón y se las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Los domingos, cuando los lleves al templo. No, por la mañana al despertarte, durante el caminar del día y al final al acostarte. Todos los días a toda hora. La pregunta es, ¿hacemos eso hoy? Y por eso es que el cristianismo, mis amados hermanos, está desfalleciendo. Porque no hemos aprendido de los errores de Israel. La iglesia no ha aprendido. Como decía aquí el autor, ¿cómo que dice? El que no aprende de la historia está condenado a repetirlo. Tristemente. Y esa es una preocupación alarmante a la iglesia de hoy en día. ¿Ok? Porque, amados hermanos, así como va el cristianismo, si el Señor no viene en 30 años, ¿qué cree que pasará con el cristianismo? Dígamelo, hermano. El Señor lo dijo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El día jueves fui invitado por una hermana de nuestra iglesia a la graduación de su hijo. Yo fui.
Pero salí triste de esa graduación. No porque mi muchacho se haya graduado, no. Porque hicieron participar a 2 estudiantes, ¿no? Entonces uno habló corto, ya, pero la otra era una estudiante musulmana. Se extendió. ¿Y de qué cree que habló? Mencionó a su profeta y los valores de sus padres. Una muchachita, 17 años, máximo 18 años. Y yo decía, ¿dónde hay un cristiano aquí? Y todos la aplaudieron, la ovacionaron a la musulmana. Y ella vestida con su atuendo musulmán. Y yo le decía a mi esposa, ese es el futuro de esta nación. Va a ser lo mismo que Europa, musulmana. Porque el islamismo, los musulmanes se han propuesto conquistar el mundo con su religión. Si no, vean en nuestros países ya la cantidad de mezquitas que hay. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lamentablemente el pueblo de Dios no ha aprendido de los errores de la historia y le está repitiendo. ¿Ok? El primer día del mes séptimo es el día del mes de Etanín, que los judíos lamentablemente le cambiaron al mes de Tisri. Como por ejemplo, ese primer día del séptimo mes, no me crea a mí, investíguelo, los judíos cambiaron y lo llaman Año Nuevo, o en hebreo Rosh Hashanah. ¿Ok? ¿Sí? Cuando Dios dijo en su palabra en Éxodo 12, 13 y 14, no, este será el primer mes del año para ustedes, el mes de Abib, que en el cautiverio babilónico cambiaron el mes de Etanín por Tisri y el mes de Abib por Nisan, nombres paganos babilónicos. ¿Ok? Ahora, ¿usted sabe que se celebra el día primero del mes séptimo del calendario de Dios? ¿Alguien lo sabe? Es muy importante. ¿De las trompetas? Correcto, mi querida Luisa. Es el día de las trompetas, Levítico capítulo 23. El primer día del séptimo mes hará fiesta al son de trompetas. Yom Teruah es en hebreo. Y como el hermano Celso me estaba preguntando hace un momento, y me estaba preguntando sobre la tipología y el antitipo. La fiesta de las trompetas, mi amado hermano, es una tipología. ¿Cuál va a ser el antitipo o el cumplimiento de esa fiesta? Oh my gosh. Posiblemente sea el arrebatamiento de la iglesia. ¿Me hago entender? Como no sé si ya se lo he explicado. La Pascua es tipología de Cristo. Los panes sin levadura, el día 14 del mes de Abib, la Pascua. El día 15, el siguiente día, empiezan los panes sin levadura. Su cumplimiento, Cristo Jesús, llevado al sepulcro. El pan sin pecado, el hombre sin pecado, el pan que descendió del cielo, el pan de vida, fue llevado al sepulcro. En sábana blanca, como los israelitas envolvieron sus masas de pan sin levadura, envueltas sábanas blancas sobre sus hombros. ¿Ok? 3 días después, resucita Jesús, cumpliendo la fiesta de las primicias. Como dice Pablo, Cristo es la primicia de los que resucitaron y nunca más vuelven a morir. ¿Estamos? Entonces, en esa fiesta importante, Nehemías cita a todo el pueblo. Y recuerden que Dios le ordenó al pueblo de Israel que las 3 fiestas anuales tenían que subir. Y esta era la tercera fiesta anual, empezando el día 1 del mes séptimo con la fiesta de las trompetas. En el día 10 de este mes séptimo es la fiesta del día de expiación o Yom Kippur en hebreo. Y el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de los tabernáculos o Sukkot en hebreo, la fiesta de las cabañas. ¿Ok? Entonces son tipología. El día o la fiesta de expiación, el día de expiación, su cumplimiento, su antitipo, va a ser la segunda venida de Cristo en la batalla final de Armagedón. La fiesta de los tabernáculos, el antitipo es el milenio.
Por eso les decía, nosotros creemos en el milenio. No sé si usted cree en el milenio. Si no cree en el milenio, está bien, respetamos su postura. No nos vamos a pelear por eso. ¿Ok? Entonces, creemos que los 1000 años es el séptimo día, como dice la Escritura, el día de reposo, en que Dios va a estar gobernando y Dios con su pueblo. Ahí va a estar Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo, conviviendo con nosotros y gobernando sobre todo. Amén. Ok, entonces el séptimo mes del primer día, siga. El versículo 3. Amén. Nehemías 8, versículo 3. Y leyó en el libro delante, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuántas horas estuvo Esdras leyendo la palabra de Dios? 6 horas, ¿no? 15 minutos. 6 horas. ¿La gente se durmió? ¿Mm? No. ¿Y No, estaban cómodos sentados, no. hermanos? No, estaban de pie. Y estaban con niños, varones, mujeres y todos los que podían entender. Hoy en día, amados hermanos, ¿cuánto tiempo dura el servicio en su iglesia? No cuente la escuela dominical. O bueno, cuente la escuela dominical. Me dijo una hermana, aquí está, Berito, tú fuiste hace unos domingos atrás a una iglesia porque tu hija dice que le quedaba más cerca, ¿no? ¿Cuánto duró todo el servicio, Berito? Pues empezaba a la 1 y salimos a las 2:30 más o menos, 1 hora y media. 1:30. Excelente culto, ¿no es verdad? ¿Qué creen Bueno, ustedes? nos rindió mucho el día. ¿Ah? Rindió el día, hasta se me hizo raro. Dije, ay, qué raro, qué barbaridad. Bueno, y lo que más me dolió fue que en esa visita anunció el pastor que él ya no podía continuar. Parecía que estaba algo delicado de salud Oh. y estaban esperando. Iba a aplicar, iban ellos a buscar un pastor para que aplicara, ¿no? Para esa iglesia. Entonces eso fue lo que me dio más tristeza, ¿verdad? Porque de todos los miembros que están ahí, nadie está capacitado para continuar. ¿Y Es cuánto, triste. y cuánto tiempo estuvo ese pastor ahí pastoreando? No sé, ¿No sabe? pastor, pero ¿sabe cuál iglesia es? Donde va la hermana del hermano Paul Dorado. Oh, ya tiene años, hermano, ahí. Oh, sí, 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 sí. Sí, creo que ya tiene más de 15 años, Sí, pero pero, es triste que no haya nadie quien pueda tomar ese. yo pensé que ya estaba ancianito, pero él no es anciano, él es casi de mi edad. Sí, no, no es Joven, anciano. joven. Joven, ¿no verdad? Todavía sí. Patojo, Amén, patojo, amén. chamaco, cipote, ¿no verdad? Güiro. Ah, bueno, pelados, como decimos allá en Ecuador. Ok, pero bueno, si ven, hermanos queridos, 6 horas bajo el sol. Ok, sigue leyendo. Ahora, ojo, ojo, estaban que atentos. Esa es la diferencia de hoy en día. Todos estaban, el pueblo y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Sigue leyendo, versículo 4. Amén. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam.
¿Continúo? Sí, continúa. Ok. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nuevamente, 2 veces se repite eso. Todo el pueblo estuvo atento. ¿Ok? Amén. Porque hubo un avivamiento, hermanos queridos. ¿Ok? Y solamente por escuchar la palabra de Dios. Como dice el doctor Samuel Pérez Milos, ¿qué método vamos a necesitar en las iglesias hoy para poder ganar más almas para el Señor? De evangelismo. Dice que él consultó ni sé cuántos libros que tenía en su biblioteca, como yo tengo algunos aquí. El único método está aquí en la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios. Sigue, por favor, Perfecto. Marcelino. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados todos a tierra. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Dice que alzaron sus manos. En algunas iglesias es pecado levantar las manos. ¿Mm? Y no solo que alzaron sus manos, ¿qué más hicieron? Se humillaron, Se arrodillaron, se arrodillaron. se inclinaron. Rodilla en tierra y la frente en tierra. Esa era la forma de adorar verdadera del pueblo de Dios. ¿Quiénes copiaron o quiénes hacen ese modelo de adoración hoy en día? Los musulmanes. Tristemente los musulmanes. Sí. Yo veo a veces iglesias en que se cantan himnos o alabanzas, no hay problema, y están sentados. Iglesias en que una de las cosas que cuando yo era católico y estaba en el colegio hace 6 años, todas las bancas tenían reclinatorio y todos nos poníamos de rodillas. Digo, que así fueran nuestras iglesias, pero que sea espontáneo. Hoy en día en las iglesias los hermanos se arrodillan así, o se arrodillan los hermanos. Realmente no. Realmente no. A lo mucho estamos de pie. ¿Ok? En nuestros cultos de oración, a Dios sea la gloria, hermanos, y todos los viernes, todos estamos de rodillas. Todos. Hacemos 4 o 5 grupos. Un hermano dirige la oración por sanidad, otro por salvación, otro de los líderes por peticiones personales. El líder de adolescentes está con los adolescentes orando y yo estoy con mis niños. Mi esposa y yo tomamos todos nuestros niños y todos de rodillas oramos. Y oramos 25 minutos aproximadamente. Y nuestros niños oran con nosotros. Unos que otros se duermen a veces. Pero siempre están atentos, hermano. Les enseñamos eso. Tenemos que volver a las raíces, hermano. ¿Sí ve? Para eso es la hermenéutica, la exégesis. ¿Qué nos enseña la palabra realmente? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día la palabra? ¿La estamos viviendo como la Biblia lo enseña? ¿O estamos siguiendo métodos, tradiciones como Jesús? Lo vamos a ver en unos momentitos, ¿no? Combatió eso. ¿Ok? Y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Sí ve? Sigue, por favor. Amén. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento todos en su lugar.
Ok, mire, ahí ya vienen los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Es muy importante entender eso. ¿Quiénes eran los levitas? Los Los de que servían en el templo. ajá, Eran los servidores. servidores, ¿cierto? Hoy en día, ¿quiénes serían los levitas? Hoy en día, ¿quiénes serían los sacerdotes? Los pastores, Los pastores ancianos, correcto. ¿Quiénes serían los levitas en la actualidad? Los diáconos, no los siervos Los líderes. diáconos, correcto. La palabra diácono es totalmente griega, ¿ok? Y la transliteraron a el español diácono. Yo no entiendo por qué, ¿ok? La palabra diáconos griega que aparece en el Nuevo Pacto, si no me falla la memoria, permítame, que aparece 30 veces en, en los originales griegos o en las copias griegas, ¿ok? Pero solamente se transliteró 3 veces la palabra diácono. Perdón, 33 veces en griego. No, a ver, perdón. Diácono, perdón, sí, 30 veces en griego y solo 3 la transliteraron al español, como en Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. La primera mención, las otras 2 menciones están en la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, donde están los requisitos de los ancianos y de los diáconos. Son los mismos requisitos. Y aquí los levitas ayudaban a que el pueblo entendiera la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio, amados hermanos? Los servidores en la iglesia también tienen que ser muy conocedores de la palabra de Dios. Ahora mi pregunta, mi amado hermano, hoy en día los diáconos o los servidores en en las iglesias son muy conocedores de la palabra de Dios. ¿Qué Hoy en creen, día los hermano? escogen por popularidad más que todo. sí. Se los escoge a dedos. Sí, hermano, y de hecho hoy tristemente me enteré de una situación que pasó, que de una, o sea, nadie la conoce ni nada, pero se va a salir a flote porque una maestra de escuela dominical que estaba rentando un cuarto a una pareja, resultó que se metió con el esposo de la muchacha y ella Wow. está yendo a la iglesia. O Wow. sea, llegamos al punto hasta eso, hermano, es por lo no hay, ¿cómo se llama? Pues, o sea, ella ocultando, como le dijera yo, tratando de ocultar que no se enterara el pastor ni la iglesia, o sea, era Wow. el temor de ella, Wow. en lugar de tenerte por que Dios se enterara, ¿no? Sí, Dios lo sabe, ya no podemos engañar a Dios. no, por eso, en lugar, claro, en lugar de que tuviera ella, dijera, bueno, el que importa, ¿no? O sea, pero bueno. Ahí es cuando me da mucha tristeza porque la obra, mi Cristo, como dice Pablo, es vituperiado entre los gentiles por causa de nuestro testimonio. ¿Me entiendes? Entonces, ven la necesidad, mis amados hermanos, que aún los servidores tienen que ser muy conocedores de la palabra de Dios. Sí. Los sacerdotes, amados hermanos, no sé si usted ha leído el libro de Levítico y Números y lo ha estudiado. Desde los 20 años todos entraban al ministerio. ¿Ok? Pero cuando ya comenzaban a ejercer el ministerio, los levitas eran los 25 años y los sacerdotes hasta los 30 años de edad. Por eso nuestro amado Salvador Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años de edad, respetando el mismo orden que él había puesto, Dios Padre había puesto a Israel. Todo está perfectamente coordinado por Dios, amados hermanos. ¿Se dan cuenta? Pero hoy en día, hermanos queridos, los servidores estudian la Biblia,
Déjenme decirles algo íntimo de nuestra iglesia. El domingo tuvimos una reunión de líderes y no tenemos líderes ordenados ya hace tiempo. Diáconos hace años. ¿Pero por qué? Porque por ahí nos dicen, es que pastor, usted pide muchos requisitos. Digo, yo no soy el que pongo los requisitos. ¿Quién pone los requisitos, hermano? Dios, a través de su Dios, palabra. en su palabra. ¿Cuál es el problema? Que no escudriñamos la palabra de Dios. Y por eso estamos estudiando nosotros actualmente todos los domingos el libro de Números, ¿no? Ya estudiamos el libro de Éxodo hace años atrás, y una de las cosas muy maravillosas que vemos en el libro de Éxodo y aquí en Número es que se hacía conforme a lo que Jehová mandaba. Al mandato de Jehová se alzaba la nube y caminaba. Al mandato de Jehová se paraba la nube y se estacionaban. Ya sea un día, 2 días, un mes, un año, al mandato de Jehová. Y el pueblo de Israel hizo como Jehová mandó. Y el Señor es el que pone todos los requisitos. Es como, por ejemplo, estábamos viendo en Números, los primeros versículos, sobre la orden de celebrar la Pascua. Pero dice la Escritura que había ciertos miembros de Israel que no podían celebrar la Pascua porque estaban contaminados. Y fueron con inquietud donde Moisés. Moisés, nosotros queremos celebrar la Pascua el día 14 del mes de Abib como ordena el Señor, pero no podemos porque estamos contaminados, porque se nos murió un familiar y pues por eso estamos contaminados con muertos. Vemos la obediencia del pueblo y de estos hombres, ¿no? Porque pudieron haber dicho, bueno, nosotros no celebramos, ¿qué importa? Yo no celebro. Pero la orden era de celebrar la Pascua. Y la orden dice que el que no celebrara la Pascua era cortado del pueblo. Entonces Moisés dijo, uy, ¿y ahora qué hago con ustedes? Esperen un momentito. Voy a consultar a Jehová. Eso es lo que tiene que hacer el siervo de Dios. Consultar la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hay que hacer con respecto a esto? Este es nuestro manual, hermanos queridos. Este es nuestro manual. Aquí está todo para resolver las situaciones en la iglesia. Aquí está todo el manual. Pero ¿cuál es el problema? No lo estudiamos. No escudriñamos las escrituras. Y queremos hacer las cosas como creemos o como lo aprendimos o como nos salga. ¿Ok? Sigue leyendo, por favor. Amén. Pastor, Dice el versículo 8. Ujú. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ajá. Hermanos, ¿necesita explicación ese versículo? No, No. ¿Ah? pastor, Sí. por ejemplo, en el versículo 7 que dice que los levitas Ujú, hacían entender al pueblo la ley. O ujú. sea, Esdras leía un pasaje, por decir, Sí, y sí. ellos le daban una explicación quizás más extensa, Correcto. podría ser Correcto. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita con ustedes? Ahí lo tengo a mi mismo. Esdras. Él está leyendo y yo les estoy dando la Sí. interpretación. Ahora, por ejemplo, Y hay pasajes o versículos como este, como le digo, ¿necesita explicación este versículo? No. no, Ah, entonces claro. se sigue uno de frente leyendo, ¿no? Ujú, sí. Pero, por ejemplo, ahorita no recuerdo en qué libro, Ujú. o sí, cuando hubo una deportación y después un rey mandó, no recuerdo exactamente, un rey mandó a su gente, ahí creo y a israelitas, los regresó por decir a la tierra de Israel, pero Ajá. luego los empezaron a atacar los leones.
Ah, ya, y Y pusieron, sí, dice, lleven gente que sepan, que les enseñen. les enseñe, correcto. Ajá. Ajá, sí, Y correcto. entonces creo estas personas, no sé si eran también levitas, No, ahí está el ¿no? detalle. Ahí está el detalle. Y de ahí nacen los samaritanos. O Ujú. De ahí de esa nacen los mezcla, samaritanos. Ajá. de esa mezcla. Ya estaba mezclado. Exacto. Ya, Ok. ya estaban mezclados, entonces ahí nacen los samaritanos. Pero Ahora, no eran los levitas que puso no, el. No. no. No, Ok, Lo, está bien. lo mismo pasó con Jeroboam, el rey del norte. ¿Qué hizo? Expulsó a todos los sacerdotes levitas. Sí. Y él Puso sus propios. instituyó sus propios sacerdotes. Sí. Hoy en día no existen muchos Jeroboanes en la iglesia, sí. Y nuestro deber como pastor es preparar a los santos para la obra del ministerio. Como tú dijiste, Berito, ese hermano que está renunciando ya o ya se quiere retirar, qué triste que no ha levantado un sucesor. Eso es lo que nosotros como pastores, como ancianos, tenemos que preocuparnos. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros no somos eternos. Porque hemos platicado, ¿verdad, pastor? Que, por ejemplo, si Dios no lo quiera, Dios lo llama a usted a cuentas y usted no deja un sucesor, va a venir otro que va a traer su propia metodología. Correcto. Va a Y venir otro. Usted, ¿y qué cree que va a pasar con el nuevo pastor? va a botar el trabajo suyo. ¿sí? No, no solo eso. ¿Y qué va a pasar con la iglesia, Rafita? Se pierde. Buenas noches, pastor. Dios me lo bendiga. Acabo de Sí, venir de bueno, trabajar. No he sí. configurado nada todavía. Tranquilo, tranquilo. Pero Lo importante es que cuando, estás ahí. sí, cuando viene un nuevo pastor a la iglesia, pues bota todo el trabajo y con eso, pues descarría la iglesia y básicamente instituye él su propio mandato, como por así decirlo, como hacían los reyes. Ujú. Y va a haber fricción. Va a haber fricción y va a haber división de iglesia. Va a haber gente que se va a ir. Amados hermanos, yo tengo una carga grande por la iglesia que el Señor me permitió pastorear en Mississippi por 8 años. Cuando yo llegué ahí éramos 20 personas el primer domingo, incluyéndonos a nosotros 4. En ese tiempo éramos 4. Este servidor, mi esposa y mis 2 bellos hijos. Y era un caos esa iglesia. Tanto así que la iglesia se llama Iglesia Bautista El Buen Pastor. Pero en el pueblo la conocían como la iglesia El Buen Fiestón. Porque me enteré que hasta la banda de la iglesia la usaban para irse a la discoteca. ¿Ustedes pueden creer eso? Y cuando yo llego el primer domingo, a puertas cerradas estaba la iglesia. Dije yo, ¿y esto qué es? Las puertas del templo cerradas. Entonces, ahí poquito a poquito. ¿Y qué cree que pasó, hermanos queridos? A los 5 meses me quisieron votar. Me levantaron calumnias. Casi me dejan ilegales. Porque el señor que estaba encargado, o el caballero, o bueno, ni caballero, bueno, la persona que estaba encargada de la iglesia había deshecho la iglesia. Se había feriado todo el dinero que que el pastor anterior había dejado. Y para colmo, a escondidas, tenía amoríos con una señora mexicana que iba a nuestra iglesia. No puedo decir que era hermana. Y producto de eso tiene una hija con ella, ya una señorita ahorita. Y después me calumniaron, pero Dios nos reivindicó. De $10,000 que había dejado el anterior pastor, solo quedaron como $400. Y toda la iglesia explotó. Dije, hermanos, olvidémonos del dinero, hagamos de cuenta que hoy empieza la iglesia. Y prácticamente desde cero, con 20 personas, Dios nos levantó
y dejamos una asistencia de más o menos 60, 65 personas. En un pueblito chiquitito, en un pueblito, cuando yo llegué creo que habían 2 semáforos y cuando salí ya habían 5 semáforos. ¿No es verdad? Mi hermano Marcelino aquí es testigo de eso, ¿no es verdad, Marcelino? Sí, hermano, sí, hermano. Uno en la entrada y uno en la salida. ¿No es verdad? Para la gloria de Dios. Pero el ¿O caballero... él pertenece a esa iglesia? No, mi hermano Marcelino vive en Mississippi ¿Conoces la iglesia? Marcelino Mar- era pastor de una iglesia ahí en la ciudad de Tupelo. Esa sí era una ciudad, mi respeto Oh, para Tupelo, pero Forest, Mississippi, donde yo vivía, era un ranchito, ¿ok? oh. ¿Ok? Y pero Dios nos permitió levantar una congregación de una asistencia de más o menos de eso. Pero el caballero que llegó, el señor que llegó, la persona que llegó después, destruyó la iglesia. Sí. Destruyó la iglesia. De todos los hermanos que estaban ahí, solo queda una hermana con su hermana, el marido de su hermana y sus hijos. Nadie más. Destruyó la iglesia. Porque después dijo que él no era pastor, sino maestro. ¿Pero por qué? Porque él dio la oportunidad de arreglar sus papeles y hasta cuando ya fue ciudadano americano, se mandó a cambiar. Destruyó la iglesia y hasta habló pestes de este servidor. Y todos mis hermanos, las personas que Dios permitió, se descarriaron. Andan como ovejas sin pastor. Ese es el problema cuando no se deja a un sucesor. Por eso, aquí la importancia de lo que estamos hablando. Los servidores también tienen que conocer la palabra de Dios. Sigue leyendo, por favor. Amén. 9. Amén. Nehemías 8, versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni oréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Sigue, sigue. Luego les dijo: Id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los Sigue. levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Aleluya. ¿Se dieron cuenta, hermano? Pastor, Sí. ¿cuál vinito dulce es? Bu- Para que también nos mande a tomar vinito. Welch. Hermana, no quiere. Eso yo quería preguntarles también. ¿Por qué aquí sí tomaban vino? En la Porque era, Pascua. porque Porque era era... marca Welch. No. Ese que no lleva alcohol. Tal vez sería Amado, saludable eh, para la salud también, ¿o no? ¿cómo? Luchito, ¿para qué? Tal vez pienso que lo bebían también como algo saludable para la salud, pero no con la intención de emborracharse, digamos, ¿no? Claro, Porque se habla. Sí, claro. no era de emborracharse, pero Pero aquí quiero hacer una enseñanza, les voy a explicar. En la Pascua, el día 14 de Abril, la primera fiesta de Levítico 23, versículo 4, si no me falla la memoria, 4 y 5, Dios ordena celebrar la Pascua el día 14 sin panes con levadura. ¿Ok? El día 15, al siguiente día, también ahí oficialmente empezaba
la fiesta de los panes sin levadura hasta el día 21. Eran 8 días sin panes sin levadura. ¿Ok? Pero en esa semana de los 8 días que había el día de las primicias también. Levítico capítulo 23. Ahora, yo estoy convencido, y la Biblia me lo dice, en la Pascua no se bebía vino, ni tampoco el día 15 de los panes sin levadura. Pero el día de la primicia ya se bebía vino, pero se seguía comiendo pan sin levadura. Y cuando viene 50 días después de la fiesta de la primicia, ¿qué viene? ¿Qué fiesta viene? Pentecostés. Y en Pentecostés también se toma vino. Y ahora aquí en la fiesta de las trompetas, ¿no? Se tomó vino dulce. ¿Por qué? Porque en la Pascua no se tomaba vino, ni en el primer día de los panes sin levadura. Pero ya 2 días después, 3 días después ya se tomaba vino. ¿Por qué? Y las otras fiestas también. Ahora, déjenme darles un versículo sobre lo que acabamos de leer. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo que necesita la gente para entender la palabra de Dios? Estudiarla, leerla y estudiarla. Vuelvo y repito, si yo le pregunto a usted 5 por 4, usted en menos de un segundo me responde 20. Y yo le pregunto, ¿usted nació sabiendo que 5 por 4 era 20? No, pasó un proceso de años, amados hermanos. Primero fuimos al kindergarten y nos enseñaban las bolitas y los palitos, ¿se acuerdan? Y repite, y repite, y repite, y repite, y repite. El siguiente año ya fuimos al primer grado, nos enseñaban los números, veíamos todos esos números en la pizarra que ponía el profesor y nosotros decíamos, ¿y qué es eso? No, ¿no, verdad? Qué difícil que es eso. O las letras, o las vocales, el abecedario. Dígame lo que si no es así. Y ahora usted escribe hasta con los ojos cerrados. Usted puede escribir viendo ahí a la pantalla y usted puede escribir, ¿no, verdad? Porque se hizo el hábito y pasó y la repetición y la repetición. Entonces, y el siguiente año las tablas de sumar, las tablas de multiplicar y repite y repite, repite y memoriza y memoriza y repite. Y así el siguiente año. Mínimo 3, 4 años. ¿Se dan cuenta? Constantemente. Por eso les animo en el nombre de Jesús a que se devoren la Biblia mínimo una vez al año. Entonces usted va a tener todas las piezas del rompecabezas y va a ir armando el rompecabezas en cada situación que amerita interpretar. ¿Me hago entender? Y mira lo maravilloso, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, esa es nuestra función. No es lucirnos en el púlpito, oh pastor, qué lindo sermón. No, 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 no. Yo le he dicho a mi gente, yo no quiero escuchar que ustedes me digan eso. ¿Qué hicieron aquí el pueblo? El pueblo se compungió, lloró, alzó las manos, se puso de rodillas, no, lloró y no, es fiesta, es gozo. ¿Entendieron la palabra de Dios? Y de ahí comenzaron a obedecer. ¿Se dan cuenta? Ahí comenzaron a hacer arreglos. El pueblo ayuna y se arrepiente. Después votan a las mujeres paganas que se habían casado. ¿Se dan cuenta? Comienzan a haber arreglos, cambios. Pero después de haber entendido. Por supuesto, Rafita. Si no entienden cómo van a hacer cambios. Ese es el problema con el cual se lucha en muchas iglesias ahora en día. En todo el mundo. Los pastores
no sé si me voy a dar a entender, pero hay muchas personas que están diciendo, no, tú no eres cristiano porque yo no veo cambios en ti, pero posiblemente la persona hizo profesión de fe, pero como no se le ha explicado lo que Dios demanda y requiere de ella, no se le ha explicado la Biblia, claramente ella no puede generar cambios si no ha entendido todavía la palabra de Dios. Correcto. Y es que muchas veces, como yo les he dicho, a veces no le explicamos bien a las personas qué significa entregar tu vida a Cristo Jesús. Estás haciendo un pacto matrimonial con Jesús, como está nuestro anillo, ¿sí? Te estás casando con Jesús. Jesús ahora es tu esposo, es tu amo, es tu rey, tu salvador, por toda la eternidad. Voluntariamente tú lo aceptaste, no por Sí. obligación, sino por convicción y por amor. Entonces voy a hacer todo por amor ahora. Eso es lo que la gente no... Exagorazo, lustró. Exactamente. Fuimos comprados, exactamente. Pero la gente, a muchos no se les explica eso. Y como lamentablemente estamos bombardeados de tanta y tanta mala enseñanza, ¿no? Y de tanta mala práctica que, por ejemplo, les decía, el domingo yo me reuní con mis servidores, que me siento orgulloso de ellos. Somos como 17, 18 en total. La asistencia nuestra desde el 24 viene bajando a los servicios. ¿Por qué gente viene y se va? Porque no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque Pastor Clever expone la palabra 1:30 a 2 horas. Basado en este pasaje, 6 horas estuvieron ahí. Basado en la ordenanza de que el Señor dice, el séptimo día es día de reposo en el Señor. El día tiene 24 horas. Ok, que le demos 4 horitas al Señor. Y nos sobra 8 horas para hacer todo lo que queramos hacer. ¿Pero qué son 4 horas? ¿Les parece mucho? ¿Por qué? Porque arrastramos un patrón, una tradición, una costumbre de ir a misa y cumplir una horita y ya ahí se acabó. Porque hoy en día somos iglesias drive-thru, como dicen acá. ¿No? Queremos todo rápido, drive-thru, ¿no? Pero hay iglesias que están 1 hora de alabanza y 20, 30 minutos de la palabra. Acá no. Nosotros empezamos 3 de la tarde y ¿a qué hora terminamos ayer, Berito? Creo que terminamos. Mi exposición de la palabra fue 1 hora y 8 minutos ayer nada más. No fue tan larga. ¿Eh? Hubo la Santa Cena y luego el Hubo la cena convivio. y después tuvimos un convivio, el festejo de un baby shower de unas nuestras hermanas. ¿A qué hora nos fuimos? 8 de la noche. Yo llegué a la 1 a la iglesia y me fui a las 8 de la noche. 7 horas en el templo. ¿Ok? Los hermanos llegan a las 2 y bueno, se quedaron. Y en nuestra familia, Manuel, nadie se queja por eso. Es más, tenemos un bonito testimonio de una hermana que la ganamos para Cristo. Estamos ahí con ella, discipulándola, todavía no se bautiza, ¿no? Y el otro día nos dio gusto escuchar que dijo que ella había ido a otras iglesias y que les parecía largo todo el servicio y eran más cortos que nuestro servicio. Dice, pero acá no siento el tiempo, pasa volando. ¿Por qué? Porque la gente participa en la exposición de la palabra. Yo no veo un monólogo en la Biblia. Aquí se ve, exponían, explicaban, entendieron, hicieron preguntas. Me imagino que el pueblo preguntó, ¿y qué significa eso? Pero ¿qué nos han enseñado? Es que el que está ahí en el púlpito, él solo puede hablar, nadie más puede hablar. Ese es un patrón católico que arrastramos más de 1700 años. No, Berito. pastor, pero acuérdese que también aquí, ¿quién tenía nada más acceso a
a la ley, solo el sacerdote. Nosotros ahora ya cada uno tiene su Biblia. Más ahora, correcto. E inclusive, hermanos, ¿sabe lo que yo hago? Aunque ya mi iglesia lo sabe, ellos ya saben lo que yo voy a exponer el próximo domingo. ¿Por qué? Porque yo agarro un libro y expongo expositivamente la palabra de Dios. Entonces, les digo a los hermanos, vengan leyendo, vengan estudiando, como cuando van a la universidad. Así deben ser los servicios. Eso lo vemos en el libro de Hechos. Pablo discutía. ¿Eh? Lea profundamente el libro de Hechos. Vea lo que hacía Pablo. Pablo no se paraba y hablaba una hora ahí solo, la. No. Dice que él exponía, discutía, dialogaba. ¿Ok? El día viernes, Berito, estuvimos estudiando Hechos, ¿no, verdad? No, no hubo, ¿Ah? no ¿Cómo que hubo no? porque vimos lo Sí. de Mira, Hechos, las finanzas. versículo 9, mis amados, versículo 29. Cuando Saulo estaba allá en Jerusalén, ¿no? Y estaba en Jerusalén, dice versículo 28 de Hechos 9, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente. Miren lo que hacía Pablo desde el principio, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba. ¿Escuchó? No dice que predicaba, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora, la palabra disputaba en el griego es sisixo, que significa examinar, investigar, discutir con preguntas para hacer activar la razón de la persona. El método de Jesús hacía preguntas para que la gente entrara en razón. ¿Se acuerdan de los fariseos? Lo querían tentar siempre, lo querían hacer caer. Y aquí respondo a la pregunta siguiente. El uso de Jesús del antiguo pacto. Jesús mencionó el antiguo pacto. Jesús jamás refutó el antiguo pacto y nunca malinterpretó el antiguo pacto como los fariseos o los saduceos. Lo pueden ver ahí claramente. ¿Ok? Dice que él era consecuente en su trato de las narraciones históricas como registros fieles de hechos. Jesús hacía una aplicación del relato histórico, lo extraía del significado normal, opuesto al sentido alegórico. Si ve, hay que estar opuesto al sentido alegórico. Él no mostró tendencia alguna a dividir la verdad de la escritura en niveles, un nivel superficial basado en el significado literal del texto y una verdad más profunda basada en algún nivel místico. No, él simplemente interpretaba el significado normal del texto. ¿Ok? Jesús denunció el modo en que los líderes religiosos habían desarrollado métodos casuísticos para hacer a un lado la misma palabra de Dios que ellos afirmaban estar interpretando y la reemplazaban con sus propias tradiciones. Hermano, ¿no ocurre hoy en día lo mismo? Ujú. Hemos suplantado la palabra de Dios, hemos suplantado el método de Dios, hemos suplantado la manera en que Dios nos ha dicho cómo tenemos que hacer las cosas por las costumbres y tradiciones que arrastramos. Jesús lo dijo. ¿Se dan cuenta? Los escribas y fariseos, por más que quisieron acusar a Jesús de algún error, nunca lo acusaron de usar alguna parte de la escritura de manera antinatural o ilegítima. La gente se admiraba de su doctrina, dice la Biblia, porque hablaba con autoridad. Cuando le llevaron la moneda para hacerlo caer, ¿qué respondió el Señor? Malvados, ustedes están tentándome. No, ahí va un rayo y que los parta. No, ¿qué hizo? Les hizo preguntas, los hizo razonar. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Del César. Dada a César lo que es del César y dada a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron. Después, ¿no? Cuando
le querían hacer caer. Y yo también les hago una pregunta, dijo el Señor. Los milagros que hacía Juan el Bautista, ¿por quién lo hacía? ¿Sí ve? Y cavilaban, dice, si decimos esto, nos va a decir por qué no le hicieron caso. Y si decimos que no, el pueblo nos va a apedrear porque todos tenían a Juan el Bautista como profeta. ¿Se dan cuenta? Ese es el método de Dios. Es como, por ejemplo, digo, ayer tuvimos una reunión con nuestros líderes. Estamos muy preocupados porque nuestros jóvenes no están en nada. Entonces, llegamos a un acuerdo con todos los líderes, reunirnos como familia, cada familia, y hablar, pedir perdón a los hijos, aunque no hayan hecho nada, pero pedirle perdón y con preguntas y respuestas, hacerlos razonar para que vengan, se consagren al Señor. Aunque muchos de nuestros jóvenes saben mucha Biblia. Eran nuestros niños que fueron muy bien instruidos aquí. Algunos de ellos hasta ganaban concursos bíblicos, Wow. pero no están en nada ahora. Entonces, ¿qué está pasando? Sí, estamos en los últimos tiempos, Satanás está dando duro, es verdad, pero tenemos que hacer la lucha. No permitir que el enemigo o el mundo arrebate a nuestros jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exponer la palabra, que entiendan, enseñarles. Ese es el gran problema en la iglesia. No se les enseña, solo se les predica, pero no se les enseña. O en algunos casos se los entretiene. Cuidado con ello. Cuidado. ¿Ok? Entonces, respondí la pregunta. La otra pregunta es también sobre los apóstoles, el uso que los apóstoles hicieron del Antiguo Testamento. Pues ellos lo reafirmaron. Pablo dice claramente, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero también lo dice. ¿Ok? Así que eh, es claro, ellos jamás tergiversaron el antiguo pacto. La pregunta 4, ¿cómo usted definiría un método hermenéutico ilegítimo? Ya usted responde por sus propias palabras. ¿Cómo usted respondería? ¿Cuál sería un método hermenéutico ilegítimo? A ver, ¿alguien tiene la respuesta a la pregunta 4? Sí, esta respuesta, bueno, yo me guié de la tecnología. El método hermenéutico ilegítimo es una técnica de interpretación que altera el sentido original de un texto para adaptarlo a intereses preconcebidos, en lugar de extraer el significado real del autor, exégesis. Correcto, esa es una eisegesis. Exégesis. No, eisegesis. Sí, ok. Oh, Ujú. después dice, Es impone que, ideas ajenas sobre el texto, es la eisegesis. Correcto. ujú, A Berito, eso menudo es. Berito. cayendo. Ajá. Esa respuesta está al final en resumen del capítulo, ¿no? Como en la página 62, al final, miren lo que dice. A través de la historia ha habido un segundo conjunto de presuposiciones y métodos que se han manifestado en una variedad de formas. La premisa fundamental ha sido que el significado de un texto se descubre no mediante los métodos por lo general usados por la comprensión de la comunicación entre personas, sino mediante el uso de alguna clave especial. Y ahí viene lo siguiente. El resultado neto del uso de tales claves interpretativas ha sido dar el sentido del lector al texto. O sea, lo que yo quiero interpretar. Y a esto se llama eisegesis. ¿En qué página está? 63. Los ejemplos de tales claves interpretativas han incluido el alegorismo judío y cristiano,
la cuádruple exégesis medieval y el literalismo y la numerología de los cabalistas. Por ejemplo, Berito, tú que a veces ves a los judíos, a veces los judíos sacan una exégesis de sus propios razonamientos. Si leyeron bien, de los rabinos o de la, ¿cómo dice aquí? La exégesis, ¿cómo es que dice? Permítame, aquí está. La exégesis, la interpretación Pesher, como vemos en las páginas primeras, donde dice la exégesis judía antigua, ahí está. Y lamentablemente vemos eso hasta hoy en día. Y hoy en día está resurgiendo esas interpretaciones, esas malas interpretaciones. ¿Ok? Dijo en la página, perdone, en la página 62, dijo, ¿verdad? Sí, 62 y 63. Ah, ok. ¿Ya? Es el último párrafo de la 62 y... Sí, Neo- exactamente. Inicio de... Ahora, Neortodoxia. no. Ahí te dice, te respondo a la pregunta 4, Berito. La pregunta 4 dice, ¿cómo definiría usted un método hermenéutico ilegítimo? Y la respuesta te la da ahí prácticamente a finales de la página 62 y 63. Es decir, en pocas palabras, querer interpretar un texto a mi manera, dar mi propio significado, no tomando el contexto. Pueden anotar lo que estoy diciendo. O alegorizando el texto sin haberlo realmente interpretado. Y en todo su contexto, inmediato y total de la Biblia. ¿Me hago entender? Ok, como Usted por dijo, ejemplo, interpretar un texto a mi manera, no tomando en cuenta el contexto. el contexto. Ujú. El uso normal del texto. ¿Ok? Así, eso es algo ilegítimo. Como por ejemplo, les doy un ejemplo. Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Muy bien. ¿Cómo interpretan los judíos eso? ¿Sí ve? Ahí ellos hacen una eisegesis, no una exégesis, porque ellos no creen en la Trinidad. ¿Se dan cuenta? Cuando ya hay prejuicio, entonces yo no puedo ir a la Biblia con prejuicios. ¿Me hago entender? Entonces, ellos dicen, oh, porque yo estudié hace años un curso de hebreo con judíos que hablaban perfecto español, eran uruguayos y argentinos. Y en una de esas clases salió ahí ese versículo. Y dice que ahí, para refutar la doctrina de la Trinidad, escúchenme bien, decían, y lo mismo dicen los testigos de Jehová, que no creen en la Trinidad. Decía, ahí Dios y los ángeles están creando. ¿Eso es una correcta interpretación, hermano? ¿Sí o no? No. No, ¿Por qué no? Bueno, la palabra que sale para Dios es Elohim, ¿no? Sí, ok, muy bien. Y Porque Elohim es plural Sí, masculino. sí, ok, ya, los muy bien. ángeles no son creadores. Exacto, amén. Correcto, no son- Celso, correcto. Sí. Los ángeles fueron seres creados. Si yo digo, como dicen los judíos, pero como ellos saben que el pueblo no lee la Biblia, y como son rabinos, son maestros de la ley, la gente se sorprende. No, discúlpenme, es una barrabasada lo que dicen eso. ¿Por qué? Porque los ángeles no crean. Entonces, ya no hay un solo creador, entonces. Se contradice con la palabra de Dios porque le dice que hay un solo creador. Entonces, si los ángeles y Dios crearon, entonces ¿cuántos creadores hay? ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tener muy bien en cuenta los métodos legítimos de interpretación. Y por eso es imprescindible, vuelvo y repito, estudiar toda la Biblia. Y no necesitas, amado hermano,
No necesitas ser un experto en hebreo o en griego, no. De hecho, ya te expliqué, aún en la Biblia, en el celular, perdón, hay herramientas que te ayudan con eso, ¿ok? Hay herramientas en que te traducen del hebreo al español clarito y te dice si es verbo, sustantivo, modo indicativo, esto que lo otro, y su significado, ¿ok? Así que damos gracias a Dios por la tecnología de eso, ¿ok? Pregunta número 5, para ya ir cerrando. ¿Cuáles son las implicaciones de la doctrina de la inspiración sobre esos asuntos? ¿Ok? ¿Encontraron esa respuesta? Eso está No. aquí, fácil y sencillo. En la página 48, el uso que los apóstoles hicieron del Antiguo Testamento. En el segundo párrafo, la segunda línea al final empieza diciendo, en por lo menos 56 ocasiones hay una referencia explícita a Dios como el autor del texto bíblico. Ahí está la inspiración. Dios es el autor del texto bíblico. Y pueden citar 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. Todo ese primer párrafo se puede decir. A ver, Espero pastor, espérenme, porque ahí estoy confundida. ¿Dónde lo encuentra? Yo también no lo encuentro. página 48. Sí. Ujú. De hermenéutica, ¿verdad? Estamos hablando. Sí, del único libro que estamos viendo ahora. ¿Ok? Sí. El título dice el uso que los apóstoles hicieron del Antiguo Testamento. Todo ese primer párrafo prácticamente. El Los uso de Jesús del Antiguo No, Testamento. no, Berito. Página 48. Estamos, Berito. Pues yo estoy en la 48. En el Pero usted segundo está en párrafo. PDF. Pero es que uno está en libro y el otro está en PDF. Oh, Cambian. oh, 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 oh. Si lo Eso es tienen en cierto. PDF, yo no sé qué página es, pero el título dice el uso que los apóstoles hicieron del Antiguo Testamento. Página 50. Ándale, Berito, es que tú estás con el PDF. Te voy a regalar un libro, ¿ok? Mándeme uno. Es que yo compré dos porque mi esposa se iba a inscribir, pero ya después viendo, ya ella ya cumplió todos los requisitos, ya no necesita tomar más clases, entonces tengo uno repetido aquí, ¿ok? Si fuera fácil de enviarlo, encantado, pero cuando yo vaya a El Salvador, ahí te voy a llevar el libro, Rafita, ¿ok? Eche todo lo que pueda, hermano. Tablet, libros, Biblia, lo que pueda. Computadora, iPhone. No, No, libros no, solo nomás. con la tablet. ¿Ok? Entonces, los apóstoles, dice Berito, siguieron al Señor al considerar el Antiguo Testamento como la palabra inspirada de Dios. Y ahí cita efectivamente 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21, ¿no? Y ahí dice, en por lo menos 56 ocasiones hay una referencia explícita a Dios como el autor del texto bíblico en el Nuevo Pacto. ¿Sí ve? Ahí está la respuesta. Al igual que Cristo, ellos aceptaron la exactitud histórica del Antiguo Testamento. Puede citar también Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque vosotros parece que ya tenéis la vida eterna y ya dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Lucas 24:44. La ley, los profetas, los escritos testifican de mí. Estoy parafraseando. ¿Ok? Estamos. Y la pregunta número 6. ¿Cuáles son las implicaciones de la cristología suya de ese asunto? Ahí tienes que responder. ¿Qué tú piensas sobre la cristología? ¿Sabes lo que es la cristología? El estudio de Cristo. ¿Cómo responderíamos ahí? A ver, ¿algún voluntario? A ver, y yo, el, el 6 dice, de acuerdo con la, bueno, mi respuesta es esta. Sí, De sí. acuerdo con la doctrina de la cristología, Cristo es el Hijo eterno de Dios y lo podemos encontrar desde el Antiguo Testamento. Con el uso de la hermenéutica podemos buscar cuando aparece Cristo en el Antiguo Testamento como el uso de la tipología. Correcto, excelente, Celso. Excelente, así es. Se los acabo de repetir. Lucas 24:44. La ley, los profetas, los escritos testifican de mí. Ahí está la cristología. En cada libro de la Biblia es Cristo. Cristo, 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 Cristo.
Yo no sé si ustedes han visto unos videitos por ahí que circulan de un niño mencionando a Cristo en cada libro de la Biblia. También hay un video de otra niña, ¿no? Y yo también los estudio y a veces digo, no, esto mejor yo lo veo así. Por ejemplo, estoy, por ejemplo, déjenme enseñarles. Primera de Samuel. Por ejemplo, yo tengo la Biblia Scofield y el tema dice Samuel, Saúl y David. Ok, pero ¿dónde me menciona Cristo? Bueno, en el primera y segunda de Samuel, Cristo es nuestro profeta de confianza. Ahí está. ¿Sí ve? Entonces yo le estoy poniendo, arreglándole ahí, no sé si alcanzan a ver. ¿Sí ve? Ok, estamos. Entonces, Cristo está en cada libro de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Malaquías 4:6. Cristo, 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 Cristo. Ahí está la Hermano, cristología. Sí. una pregunta, no sé si ya la habrá contestado en algún otro curso y los hermanos ya saben, pero tocando este tema, hay un libro de la Biblia en el cual a mí se me hace bien difícil ver a Cristo, no sé si por la forma literaria en la que ha sido escrito o necesito estudiarlo más, pero es en Cantar de los Cantares. Opa, ese libro es Cristo, totalmente. El lirio de los valles es Cristo. El amor de los amores es Cristo Jesús. ¿Sí? Claro, Ujú, y es una tipología del matrimonio ujú, entre Cristo y su iglesia. Recuerden algo, la tipología del matrimonio está establecida desde el Edén. Lo primero que Dios instituyó fue el matrimonio. Luego, en todo el antiguo pacto, ¿cómo vemos al matrimonio? Jehová como el esposo e Israel como la esposa. ¿Y cómo le llama Dios a su esposa? Adúltera, infiel, de todo le dice. ¿Ah? ¿Sí ven? Y en el nuevo pacto vemos la misma ilustración. Cristo el esposo con su iglesia la esposa. Y el cantar de los cantares es esa tipología, tanto para Dios Padre con Israel y Cristo con la iglesia. ¿Estamos? ujú. ¿Ok, Rafita? Sí, Déjame ver cuál es el título o el tema que tengo yo en mi Biblia Scofield. Yo no sé si algún hermano tenga algún título ahí, algún tema, perdón, que diga en el de Cantar de los Cantares. Dice aquí el amado. Tema, Scofield pone el amado. ¿Y quién es el amado? Cristo Cristo. Jesús. Exacto. El amado de las naciones, Cristo Jesús. ¿Ok? Y la última pregunta, faltan dos. Resuma las ideas principales en resumen del capítulo, es lo que está al final del resumen, ¿no? Han visto la historia de las interpretaciones y ustedes pueden decir, bueno, hemos visto aquí que se reconoce como el método de interpretación gramático histórico, ¿no? Es decir, a lo que es literal, literal, a lo que es simbólico, simbólico, a lo que es una parábola, parábola, que es un hipérbole, un hipérbole. Ese es el método gramático histórico, ¿ok? ¿Me entienden? Entonces ahí pueden buscar los temas principales que habla. Y por último, la otra pregunta es respecto al diccionario bíblico, resuman las aplicaciones claves en Biblia, hermenéutica. ¿Ok? Eso lo pueden ver en el diccionario Holman. Que no lo tenga, ahí yo ya se lo compartí ahí. ¿Ok? Preguntas, inquietudes. Y perdónenme los hermanos que no estuvieron en la primera clase, ahora voy a subir el video de la primera clase porque se acuerdan que se me fue la energía de la computadora, pero gracias a Dios que no se perdió el video. Entonces tengo dos videos. Entonces voy a tratar de unirlos o como dijo Celso, pues no me rompo la cabeza, subo primera parte y segunda parte. ¿Ok? Perfecto. Perdonen la falta de tecnología que, que su profesor tiene. Okay. Ok, preguntas, inquietudes con respecto a esto, pero vuelvo y repito, amados hermanos, la hermenéutica es el arte de interpretación.
hay reglas. Sí. No podemos nosotros alegorizar todo o todo poner claves místicas. Sí es verdad que a veces hay ciertas claves, por así decirlo, como por ejemplo, eh, eh, los nombres en hebreo tienen significado, ¿ok? Sí. Entonces ahí ya sí hay que, no es que son claves, simplemente hay que interpretar el significado de los nombres, ¿no? Inclusive hasta los nombres de Dios, ¿no? Que en mi serie de doctrinas, ahí enseño, cada nombre tiene un significado, pero más que el significado, es un carácter de Dios. Nos muestras cómo es Dios y la aplicación. Por ejemplo, cuando David peleó con Goliat, no dice en el nombre de Elohim vengo a ti, No. sino no dice en el nombre de Adonai tampoco. ¿Sí ven? No dice en nombre de Elión, ¿sí? Dice en nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que meterte en la escena. Están dos ejércitos frente a frente, ¿ok? Pero ¿quién es el amo de los ejércitos? Es Jehová, Yahvé Sebaot, ¿no? El rey, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿te das cuenta? O sea, tú no estás peleando conmigo, tú estás peleando con el mero mero, ¿ok? El dueño de los escuadrones de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ahí sí, no que son claves o secretos, simplemente a veces hay que escudriñar. Y a veces es necesario, como les digo, saber algo del hebreo para entender un poco mejor, como por ejemplo el Salmo 119. Usted ve unas letras ahí y pastor, ¿qué es eso? A ver, venga al Salmo 119. ¿Cómo empieza el título? A ver, ¿cuál es el título que tiene? Excelencias de la ley de Dios. Muy bien, exacto, porque el Salmo 119 es prácticamente cada versículo habla la ley de Dios. Creo que solamente unos 6, 8 versículos no hablan de eso, ¿ok? Ahora bien, ¿qué más dice abajo de eso, Dianita? Aleph. Aleph, ¿qué es Aleph, Anita? Dianita. ¿Alguien sabe lo que es Aleph? A ver, a ver. Es la primera letra del hebreo. Allá vamos. Ahora, después del versículo 8, entre el versículo 8 y el versículo 9, ¿qué tienen en sus Biblias? Bet. 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 ¿Y qué es Bet? La segunda letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Daleth, Hey, Bao, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Entienden ustedes eso? No, porque está en español. Significa que cada versículo del 1 al 8 que tenemos ahí, en el original hebreo, cada palabra empieza con la letra Aleph. Oh, ¿Ya? tiene más sentido. Y los versículos del 9 al 16 en la Biblia en hebreo, cada versículo empieza con la letra Bet. Ajá. Ujú. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿y se dan cuenta de algo, hermanos queridos? Cada letra lleva ¿cuántos versículos? 8. ¿Por qué 8? ¿Se dan cuenta? Del 17 al 24, todos los versículos empiezan con la letra Gimel. Es como la G, ¿ok? La, la letra Bet es como la letra B, ¿ok? La letra Dalet del 25 al 32 es como la letra D de David. Ahora, ¿por qué 8? ¿Se dan cuenta? Cada letra es un acróstico del abecedario y tiene 8.
y así hasta el 176. ¿Saben por qué 8? Porque 8 es el número de la resurrección. Y tiene sentido. Entonces, ahí se aplica la lógica. Y un poco de conocimiento, ¿por qué? Dale, ¿qué significa eso? ¿No? Es la letra, las 22 letras del alfabeto hebreo, si no me falla la memoria. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra inquietud? Así que Hermano, pues, sí. en la lectura que hemos estado haciendo en el diccionario bíblico, Ujú. estaba viendo yo en una parte que decía que no debíamos de ir nosotros con nuestra propia, como con un pensamiento ya preconcebido a leer la Biblia. Correcto, no Y, con prejuicios. no, ajá, exacto. Pero el punto al que yo voy es que muchas veces uno ya lleva el tema que quiere predicar y ocupa un texto para respaldar lo que uno quiere decir. Y realmente ahí uno ya saca de contexto el texto para justificar lo que uno quiere. Y eso es una práctica muy común. Y Común, haciendo, lamentablemente. estudiando la Biblia, me he dado cuenta de que cuando uno ya quiere predicar de una forma expositiva, verdaderamente, si uno se pega al texto, lo saca uno de su prejuicio. Y ya Correcto. está en la obligación de predicar lo que descubrió y no lo que pensaba. Correcto, por eso vuelvo y repito, 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para corregirnos. Por eso es que usted siempre me escucha Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? Como por ejemplo, hermanos queridos, aquí en la lectura de ahora, venga conmigo a la página 48 del libro, yo no sé en el PDF cómo sale, donde dice el uso que los apóstoles hicieron del Antiguo Testamento. En el párrafo más abajo, al final dice, 3 consideraciones son pertinentes en este punto. Primera, había varias versiones hebreas, arameas y griegas del texto bíblico en circulación en Palestina en la época de Cristo. ¿Eso es correcto decir así? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ajá, lo puse a pensar rapidito, a ver. Bueno, cuando dice que son 3 versiones diferentes, está diciendo que son pues diferentes. Es mejor Sí, decir que había una versión en 3 idiomas diferentes. sí, claro, está bien eso, porque Ujú. sí habían escritos la Tanaj, el antiguo pacto, había estado escrito en hebreo, en arameo y el griego. Recuerde que en tiempo de Jesús ya existía la Septuaginta, ¿ok? Que es el antiguo pacto traducido al griego, ¿ok? Ya, muy bien por eso, pero más adelante, ¿qué les llama la atención más adelante? Palestina. Pal- Palestina, correcto. ¿Es correcto Ujú. mencionar que existía Palestina en tiempo de Cristo? No. No, y hasta lo cantamos. Y hasta lo cantamos, correcto, la palabra Tierra Palestina. bendita y Está ahí divina. divina. A mí me encantaba ese himno y mi hija es lo que más se acuerda cuando hacíamos los devocionales cuando ella era pequeñita. Pero ahora que estudio la Biblia me doy cuenta y la historia me doy cuenta de que no. El nombre Palestina empezó a decirse en el año 135 después de Cristo. ¿Se dan cuenta? Aún los mismos eruditos como este lindo hermano que escribió este buen libro, Henry Birkler, también menciona Palestina. ¿Se dan cuenta? Entonces, y eso es lo que tenemos que ir, sin prejuicios, a que diga lo que la Biblia dice, como por ejemplo, la famosa estrella de David. ¿Es bíblica la estrella de David? No. No, 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 eso hermano no existe. querido, no hay ninguna evidencia arqueológica, ni escrita, ni ningún resto de nada desde antes de Cristo que existiera una estrella de David. ¿Se dan cuenta? Pero aún nosotros en iglesias ponemos la bandera de Israel con estrella de David. ¿O será esa estrella, para concluir, porque ya nos pasamos un ratito, Hechos 7:43, ¿dónde está? Dice,
Esteban, cuando estaba dando esa cátedra de Biblia al pueblo que lo apedreó, dice en el versículo, ¿dónde era? 7, Hechos 7, 43, aquí está. Voy a leer desde el 42. 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Ojo, rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Será acaso esa estrella? No puedo afirmarlo, pero lo cierto es, y eso lo descubrí hace como 2 meses atrás, de que la evidencia más antigua de la estrella de David, según vi un artículo, es del segundo siglo después de Cristo en una tumba de un judío en Italia, creo que por ahí. Pero dije, wow. Yo tengo una estrella de David, pero si usted se da cuenta, en el año 70 después de Cristo, ¿cuál era el símbolo que se ve en el arco de Tito ahí en Roma que se llevaron? ¿Cuál era el símbolo que siempre simbolizaba a Israel? Ahí los quiero ver. Aún hasta en tiempo de Cristo. ¿Cuál era el símbolo? ¿Ya? ¿Ya? Te estoy dando una clave. La menorá. La menorá. Correcto. El candelabro de oro. ¿Se dan cuenta? Así que por eso es importante escudriñar. Y aparte, por eso también es importante conocer un poco de historia del pueblo de Israel y de los pueblos alrededores. ¿Ok? Pastor, Bueno, mis amados. ya como un último, en la clase que viene, ya voy un poquito adelantadita, pero en la clase que viene vamos a hablar del diluvio, si fue universal o local. Y también, por ejemplo, ahorita que están hablando de interpretar, cuando yo leí a David, ¿verdad? Que tuvo 700 concubinas. No, ese fue Salomón. David creo que Salomón, tuvo perdón. David tuvo solo como unas 10 concubinas, creo que Perdón, tuvo. Salomón. ¿Cómo se interpreta ese pasaje? Porque yo cuando lo leí dije, qué locura, es un hombre mental, enfermo Ocupado. mental. A ver, Pero a ver, a ver, a ver. Hermanos amados, necesita interpretación ese versículo que Salomón tuvo 700 concubinas. ¡Las tuvo! Está claro. Dice el La- libro, hay él es- textos que son claros y esos Así es. no necesitan oscurecerse. no, Dice. pero a ver, quiero comentarles algo. Yo vi un video donde dice que decía, ¿verdad? Transportarnos a ese tiempo. Él hizo muchas relaciones económicas con otras eh, tribus o con otros clanes, Con otros reinos, con otros con otros reinos. reinos. Recuerda que se Entonces emparentó con Faraón de Egipto. le daban la mujer por hacer esos convenios, esos tratos comerciales, y le daban la mujer. De esa manera sellaban ellos como el trato hecho, Sí, ¿sí? Entonces, es también como que no es que haya tenido todas esas mujeres, que él andaba de lujurioso, en parte quizás, pero era por conveniencia económico-político. pero la palabra concubina es claro, o sea, al Mm, menos, al menos una ocasión pudo haber tenido algo con una de ellas, pues, ¿no? Con cada una de ellas, ujú, digo yo. Quizás. Porque, sí. pues, si Pero no, no eran entonces, concubinas. entonces ahí, literal,
Literal, claro, literal. Literal, Eso, perdón, hermano, eso también lo podemos ver en el libro de Esther. O sea, el proceso que pasa para purificarse porque necesitaba presentarse con el rey. O sea, vemos que había algo más allá de una bonita amistad. El rey Artajerjes, ¿con cuántas mujeres se acostó hasta que eligió a Esther? Recuerda algo importante, Berito. En los tiempos bíblicos, ¿el rey qué era? no, pues El que autoridad mandaba. suprema, autoridad suprema. Era el autor. Mátame a ese, mátame. Dame la mujer de ese, dámela, dame. Nadie le podía contradecir al rey. David es el claro ejemplo con Betsabé. David es un claro ejemplo. Así es, tráeme la mujer, pero la mujer de Urías. No te preguntaron quién es, tráemela y punto. Ahí está. Era el rey. ¿Ok? Bueno, amados hermanos, hubo sobretiempo esta vez. Un abrazo de oso. Adelante con sus tareas. Anímense unos a otros, apóyense unos a otros. Y pues no está mal, como hizo Berito, no, dice que no se entere el pastor, ¿no? Pero, Ya nos dio permiso, Berito, de preguntarnos. o sea, Sí, de que sí. se apoyen, no que se estén copiando ni que se pasen las tareas, ¿ok? Apoyarse, ¿ok? Dele, un abrazo, mis hermanos de Hasta El luego. Salvador. Gusto verlo, Mauricio, Gregorio, hermano Sotero, Pastor Julio, bendiciones. Luchito, María Verónica, allá en Ecuador, un abrazo de oso. Tienes- Y acá en Oregon, mi querido Celso, allá en Mississippi y allá en Coscomatepec. Mi hermano Noé no se pudo comunicar. Dianita, ya voy a cerrar.